Hay un proverbio inglés que me encanta. Me encanta porque es británico. La verdad es que parece que se han olvidado un poco nuestros amigos británicos de la esencia de, este proverbio. Dice, espera lo mejor, prepárate para lo peor y gestiona lo que venga. ¿Vale? Voy a utilizar la estructura de este proverbio, las tres partes, esperar lo mejor, prepararte para lo peor y gestionar lo que venga, para estructurar un poco esta misma presentación, porque creo que resume mucho de lo que tiene que ser el papel del CEO hoy al frente de su negocio, o cualquier emprendedor o cualquier director de cualquier unidad de negocio o departamento que tiene que tomar decisiones sobre una cuenta de resultados y sobre unos equipos. Entonces, la primera reflexión, voy a empezar por la parte de, primero, prepárate para lo peor. ¿Vale? Vamos a ir, prepárate lo peor. Entonces, prepárate para lo peor. Lo primero que os quiero decir es que en un entorno complicado, de probable recesión, como decía, bueno, aquí me adelanto. Lo primero que tenemos que saber es que existe una jerarquía en los objetivos de la empresa. Primero, sobrevivir y luego ganar. Esta regla la aprendí y la interioricé mucho en las crisis financieras de los años 2008 en adelante. Es decir, cuando veía tantas compañías que para intentar sobrevivir lo que buscaban era crecimientos, acelerar los crecimientos en volumen cuando se metían de alguna forma, haciendo esto seguramente en una situación de endeudamiento imposible de gestionar, vendiendo más, cada vez más a precios más baratos, empeorando los márgenes y financiando eso con una financiación que en la que entonces cada día era más escasa. Por lo tanto, cuando vienen periodos de recesión, lo primero que nos tenemos que preocupar, con independencia de nuestras situaciones, asegurar la supervivencia de nuestra compañía y luego ganar. ¿Ganar qué es? Evidentemente, llevar a cabo nuestras estrategias. Si la compañía está bien, evidentemente puede y debe seguir trabajando en ganar porque la supervivencia la tiene más asegurada. Pero las compañías que ya van sufriendo, que ya van estando tensas, tienen que de alguna forma pensar primero en la supervivencia. ¿Por qué digo esto? Pues fijaros, lo que dicen mucha experiencia en muchos procesos de recesión en el pasado, vividos aquí en España y fuera de nuestro país, es lo que estáis viendo aquí. La situación de una empresa al inicio de una recesión condiciona su desempeño durante la misma. Es decir, si yo ya entro ranqueante o sea, al inicio de este proceso, la probabilidad es que yo vaya a salir de entrada reforzada es muy difícil. Es muy difícil que yo consiga en un periodo de recesión lo que no he sido capaz de conseguir cuando yo tenía un viento favorable. Sin embargo, muchas veces nos vemos empresas que intentan luchar de una manera seguramente igual no tan racional, para intentar sacar la compañía adelante sin tomar igual las decisiones que deben ser las más adecuadas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que no equivocarnos es hacer el diagnóstico de por qué estamos como estamos. Estamos como estamos porque tenemos la recesión actualmente y nos falta materias primas, o ya venimos tocados porque el modelo de negocio que tenemos no es tan óptimo, porque el mercado ha dejado de reconocer la validez de nuestra propuesta de valor y entonces ya está habiendo un progresivo empeoramiento de nuestros resultados, inicialmente las ventas, enseguida los márgenes y al final sufrimiento por la caja. Entonces, es muy importante que hagamos un buen diagnóstico lo más objetivo posible. Para eso creo que tenemos que enamorarnos más de las realidades de que a veces de nuestro propio negocio, porque a veces nos podía estar cegando. A veces somos rehenes de nuestra inercia al frente de un negocio y lo más importante es que abramos los ojos y tomemos mucha conciencia de en qué situación estamos. De hecho, eso ya lo estamos observando en el día a día. Ya estamos viendo compañías que en este entorno complicadas, hay algunas que les va bien porque a todo mundo no le está afectando de la misma manera, pero ya estamos viendo algunas compañías que están en sectores complicados, algunos los conocemos del entorno cercano que tenemos aquí, por la zona de Valencia, que están tomando decisiones que les está llevando a acelerar su crecimiento en un periodo, sin embargo, complicado,
a costa de margen y con un gran coste de deuda. Esto puede ser una estrategia correcta si tú ya estabas bien y esto no va a durar demasiado tiempo. Pero si tú estás tocado y esto se alarga, esto puede ser muy difícil para el futuro. Fijaros bien que cuanto más frágil estemos al inicio de la recesión, y cuando hablo de fragilidad, siempre hablo de fragilidad relativa comparando con los otros jugadores que tenemos en el sector. Es decir, el tamaño empresarial no tiene por qué ser siempre una debilidad, pero si tú estás operando en un sector en el que tus competidores son el doble, el triple o 10 veces más grande que tú, y que es un sector que se construye sus márgenes habitualmente sobre economías de escala, es probable que tú sufras más por tu tamaño que una que igual es más grande, probablemente. La diversificación de los mercados puede ser también una protección. El que una compañía esté poco diversificada en clientes, poco diversificada en canales o en mercados a los que atiende, puede ser una debilidad si está operando en un sector en los que los competidores están muy diversificados. Por lo tanto, no es que estar diversificado está bien o está mal, ser pequeño está bien o está mal, ser más rentable está bien o está mal. Siempre dependerá del sector en el que tú operas y contra quién te estés mirando. Si tú estás en un sector en el cual tu rentabilidad es sistemáticamente inferior a la media de tu sector, pues probablemente puedas estar sufriendo más y tengas una situación más frágil, ¿vale?